Muchas gracias, académico Rato, por sus palabras. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Agradezco a la académica presidente, doctora Beatriz Balián de Tactachán, al académico secretario, doctor Jorge Rato, y a todos los miembros de la Academia Nacional de Educación por mi incorporación a esta corporación. La entiendo como una distinción y también como un compromiso de servicio para devolver, seguramente en pequeños aportes, a la educación todo lo que aprendí en el Instituto Superior, en las universidades, en mi experiencia como docente, como directivo, como funcionario. Ha sido un largo camino, más de 40 años dedicados a esta pasión que siento por la educación. Por eso hoy también quiero agradecer a mi familia que siempre me acompañó en esta pasión que siento. También a los colegas docentes con los cuales he compartido muchos espacios en los que aprendí muchísimo. A mis alumnos y a mis exalumnos, hoy también colegas, a todos los amigos, a los funcionarios que también me han enseñado mucho en este recorrido y, en fin, a todos, especialmente a todos los que hoy me acompañan en este recinto. El sitial que ocupo es el del maestro Carlos Nicolás Vergara, en el cual me precedió el licenciado Juan Carlos Tedesco. Vergara vivió a fines de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, es decir, en tiempos de la organización, de la consolidación del sistema nacional, de la organización nacional y también en la incipiente organización del sistema educativo argentino. Había nacido en Mendoza y ya en el secundario logró una beca para estudiar en la recientemente creada Escuela Normal de Paraná. Allí estudió siendo director George Stern y José María Torres. Pero indudablemente la persona que más impactó a Vergara fue su profesor de Ciencia y Filosofía, el italiano Pedro Scalabrini, a quien recuerda con gran afecto y realmente como una persona que logró salirse de los moldes tradicionales en la enseñanza. Inclusive en sus escritos Vergara lo recuerda dando clases a Scalabrini a orillas del río. Fíjense, estamos hablando de siglo XIX. Fue profesor en la Escuela Normal de Paraná y en la de Mendoza. Y apenas tenía 22 años, Sarmiento le encargó la dirección de la Escuela del Asilo de Huérfanos. Fue inspector nacional, editor de la revista El Instructor Popular y coeditor de La Educación. Desde allí cuestionó las políticas centralistas y burocráticas del Consejo Nacional de Educación, por considerar que cercenaban la autonomía de las escuelas. Pero indudablemente donde tuvo una actuación memorable fue en la Escuela Normal Mixta de Mercedes, donde fue su primer director y organizador. Realmente allí trató de poner en la práctica sus ideas para superar la disociación de la teoría y la práctica en la formación de docentes. Pensemos, esto lo planteó a fines del siglo XIX. Nosotros, desde hace unos 25 años, que estamos pensando en cómo insertar la práctica en la formación docente, tomándola como eje, acompañando la formación desde los primeros años de estudios. Ya Vergara es como que lo visionaba esto, un tiempo atrás importante. Toda su propuesta se fundó en el filósofo alemán Carlos Federico Kraus y en la idea de que Dios estableció que solo se aprende haciendo el bien y hacerlo haciéndolo. Fíjense nuevamente la idea de la práctica. El objetivo directo del estudio ha de ser siempre hacer el bien. Vergara, en definitiva, se basó en la espontaneidad y en la libertad de los alumnos. En su libro Educación Republicana, rechaza la clase unidireccional y frontal, y afirma que es necesario partir de la observación, de la experimentación, luego que los alumnos den su opinión, que la confronten con lo que pueden leer en los libros
y luego el profesor tiene que tratar de llegar a una puesta en común, a recoger las opiniones para llegar a conclusiones. Es un método verdaderamente inductivo que hacía trabajar mucho a los alumnos. Todo esto tenemos que contextualizarlo en el momento histórico en que lo planteó, ¿no? En su libro Educación Republicana, entonces expuso todas estas ideas. Es un libro que se los recomiendo vivamente. Sus ideas, contrarias al pensamiento pedagógico mayoritario de la época y en particular de las autoridades del Consejo Nacional de Educación, le significaron la separación del cargo como director de la Escuela Normal Mixta de Mercedes en 1890. Vergara se anticipó al movimiento de la escuela activa de las primeras décadas del siglo XX y en sus libros, como ya dije, Educación Republicana, Revolución Pacífica, Nuevo Mundo Moral, Filosofía de la Educación, surgidos muchas veces de la recopilación de sus escritos periodísticos, allí dejó el germen de lo que hoy llamamos la innovación centrada en el aprendizaje de los alumnos. Bueno, desde este sitial, desde este marco, haré mi presentación que he titulado Educación Inclusiva y Proactiva, una alternativa para la atención a la diversidad. En los últimos 25 años hemos escuchado con vehemencia la expresión inclusión educativa. Y en muchos casos no solo como necesidad, sino como finalidad de la educación. Una de las manifestaciones es la extensión de la obligatoriedad escolar. Recordemos que la Ley 1420 estableció la obligatoriedad de la escuela primaria. La Ley Federal de Educación la extendió hasta toda la educación general básica, equivalente a hasta un segundo año de secundario, 14, 15 años de edad. Y la Ley de Educación Nacional la extendió la obligatoriedad a toda la escuela secundaria. En realidad, esta idea de extender la educación es una tendencia mundial, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque se considera, así como en el siglo XIX, la educación básica era la enseñanza primaria, la escuela primaria, en estos tiempos se considera que no es suficiente. Necesitamos que los chicos ingresen, progresen y egresen de la escuela secundaria. Esto es en la mayoría de los países, algunos quizá lo colocan hasta el primer ciclo de la escuela secundaria, pero es una tendencia. Y bueno, veamos qué dice la UNESCO sobre lo que es la educación básica. Dice que, leo textualmente, la educación básica es la satisfacción de las necesidades de aprendizaje para la vida, que incluyen conocimientos, habilidades, valores y actitudes para las personas desarrollen sus capacidades, vivan y trabajen con dignidad, participen integralmente en el desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida, tomen decisiones con información suficiente y continúen aprendiendo durante toda la vida. Y sigue. Los aprendizajes básicos ocurren desde el nacimiento y las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos los alcanzan mediante estrategias que atiendan sus necesidades diferentes en cada edad. Observen que todo esto no se puede lograr únicamente en la escuela primaria. Por eso decimos que se necesita, es mucho lo que hay que desarrollar en los chicos y por eso hoy la educación secundaria está dentro de lo que llamamos educación básica. Necesitamos que los chicos, decíamos, egresen de la escuela secundaria, ¿sí? El piso es leer, como diría el académico Jaime Echeverry, es leer comprensivamente, que sepan expresarse oral y por escrito con fluidez, que resuelvan problemas, pero esto no es suficiente. Un chico que egresado de secundaria tiene que estar capacitado en cuanto a valores y habilidades que hacen a la prosocialidad y la ciudadanía, a la responsabilidad personal y social, a conocimientos vinculados con la cultura general, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación en habilidades metacognitivas que le permitan aprender durante toda la vida. En consecuencia, no es suficiente que los chicos estén en la escuela.
No es suficiente que egresen con un diploma de secundario. Necesitamos que los chicos, cuando están en la escuela, aprendan y desarrollen todas sus capacidades. Por eso hemos titulado la presentación Educación Inclusiva y Proactiva. Estamos convencidos de que el mejor lugar para los jóvenes, después de la familia, es la escuela, por lo menos hasta los 17, 18 años. Pero esta les debe ofrecer alternativas de formación que les permita aprender. Y reitero, no solo estar en la escuela. La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Es decir, la expresión educación inclusiva implica que los alumnos tienen que aprender en la escuela. Pero bueno, nosotros acá le hemos agregado este calificativo de proactiva para poner el acento en este tema, ¿sí? Y el término proactividad fue acuñado por Viktor Frankl, un psicólogo y neurólogo austríaco, que la definió como la libertad para elegir nuestra actitud frente a las circunstancias que nos ofrece la propia vida. Luego el concepto tuvo otros desarrollos y llegó a implicar una conducta activa expresada en acciones creativas y audaces que generen mejoras. O sea, tenemos que tratar de desarrollar en los chicos también el espíritu emprendedor, ese espíritu creativo y audaz que los lleve a generar mejoras, no solo a reproducir. Si hacemos un poquito de historia, la sanción de la Ley 1420 significó fijar una meta para lograr la escolarización en el nivel primario. Esta finalidad estuvo vinculada con la necesidad de consolidar la organización nacional. Pensemos que se sanciona en el momento en que tenemos corrientes migratorias importantes en nuestro país. Y entonces se necesitaba una educación que diera homogeneidad a toda esa población para consolidar la identidad nacional. Esa organización nacional que desde la sanción de la Constitución en 1853 fue avanzando y llegamos a fin del siglo con esta necesidad, ¿no es cierto? La necesidad de atender a estos grupos migratorios y a su vez ponerles este sello de la identidad argentina. Estos grupos étnicos aceptaron este tipo de formación. Muchas veces hemos escuchado hablar del crisol de razas, ¿no es cierto?, que se dio en nuestro país y en otros que recibieron afluencias migratorias a fines del siglo XIX y principios del XX. Esto explica, desde el punto de vista de la política educativa, ciertas prácticas en las aulas y al mismo tiempo decisiones sancionatorias, como ocurrió con el profesor Vergara cuando fue excluido por tratar de innovar en la Escuela Normal Mixta de Mercedes. Desde el punto de vista pedagógico, esta escuela resultó eficaz para que los alumnos aprendieran lo que en ese momento necesitaba la sociedad, ¿sí?, que por cierto era mucho menos dinámica que la actual. Recordemos a Comenio, en 1640, la didáctica magna. Él pensó la escuela basada en una alianza escuela-familia y el ámbito para instruir, impartir conocimientos a partir de un libro único y a través de un determinado método. Es coherente con todo el pensamiento pedagógico de la época. Durante más de un siglo se consolidaron, reitero, con éxito estas prácticas, como la clase expositiva, unidireccional, el trabajo individual de los alumnos aplicando la explicación del docente, la resolución de problemas tipo, bueno, acá ninguna de las damas, algunos académicos como yo, prepararon algún examen de ingreso, como me pasó a mí en el Marión Acosta, cuando tuve que ingresar en la década del 60 con el manual de ingreso de Berruti, en donde estaban los problemas tipo, ¿sí?, ¿recuerdan? Y luego una cantidad de problemas, todos iguales. Bueno, esto es un poco esa tendencia que existía
para estandarizar la formación. La carpeta didáctica del docente, que muchas veces se pasaba de año en año. Cuando el docente cambiaba de curso, te presto mi carpeta del año pasado. Y todo eso, reitero, dio resultado. Pero eran otros tiempos. Muchas veces escuchamos expresiones con nostalgia de aquella escuela donde todos los chicos aprendían y ahora no aprenden todos. Pero lo que pasa es que la escuela mantiene esa estructura y la sociedad cambió. Cambió la sociedad, pero también cambió el lugar del conocimiento en la sociedad. ¿Sí? No nos vamos a referir acá a la producción acelerada del conocimiento, al avance de las nuevas tecnologías en todas las actividades humanas, a la intensificación de los movimientos migratorios, la diversidad cultural. Pero sí decir que todo esto que se da en la sociedad ingresó en la escuela. Por eso la escuela hoy en su población es diferente a lo que era en otros tiempos. Ya no podemos hablar del crisol de razas. José Manuel Esteve, un pedagogo español que falleció hace pocos años, afirmaba que el modelo del crisol ha sido sustituido por el de la ensaladera. Miren qué linda imagen, en la que se mezclan diversos ingredientes con la idea de que cada uno de ellos aporte su toque original a un conjunto que se caracteriza por la diversidad de sus componentes, pero los componentes mantienen la identidad. La escolarización del 100% de los niños y jóvenes, o un porcentaje cercano, supone aulas pobladas por esta diversidad en culturas e idiomas, con una educación familiar también diversa, muchas veces basada en valores contrapuestos. Destacamos el valor de la diversidad en las aulas, porque enriquece la tarea del docente y el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, en esta realidad no es fácil enseñar para que todos los alumnos aprendan. Por eso creo que tenemos que prepararnos, porque la educación inclusiva, recordemos lo que expresaba la UNESCO, la educación inclusiva debe hacer propuestas que permitan a la diversidad del alumnado en número y características individuales, que permitan al alumnado desarrollar todas sus capacidades. Ya no podemos pensar en una educación igual para todos, sino en alternativas diversas que respondan a estilos de aprendizajes y a necesidades individuales. Antes de seguir adelante, creo que tenemos que hacer una breve referencia a lo que es la educación inclusiva y lo que es la integración, la educación integradora. La educación inclusiva es más amplia porque implica que todos los alumnos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, de sus condiciones personales, sociales o culturales, de manera que todos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades, manteniendo su identidad, y no solo los que tienen necesidades educativas especiales. En la integración educativa se hacen ajustes y adaptaciones solo para los alumnos etiquetados como especiales, tendiendo a lograr una asimilación a lo que recibe el resto de los alumnos. Fíjense, en la inclusión mantenemos la identidad, en la integración tratamos de asimilar al resto de los chicos. Asimismo, este tema de la educación inclusiva tiene fundamentos en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, el Informe de la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI, el Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos. Y también la Ley de Educación Nacional establece en el artículo 11, inciso E, entre los fines de la educación, garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales
y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Observen que en nuestra legislación aparece también esta idea de inclusión educativa, y no solo referido al tema recursos, que a veces es lo más acuciante, ¿no?, sino también las estrategias pedagógicas adecuadas a las necesidades individuales. En este marco vamos a referirnos algunos aspectos de la educación inclusiva y proactiva. Yo los voy a simplemente mencionar y una breve referencia, porque cada uno de estos tips puede tener un desarrollo que nos da lugar a un capítulo entero. Y tengo que ser prudente en los tiempos de este auditorio. En primer lugar, la educación inclusiva y proactiva requiere un currículum flexible. ¿A qué apuntamos con esto? A los que los diseños curriculares que se elaboran desde el ámbito estatal deben facilitar e invitar a las escuelas a elaborar sus proyectos curriculares. En los diseños flexibles hay un equilibrio entre las capacidades a desarrollar y los contenidos, y están enunciados de manera tal que cada escuela los puede contextualizar para dar respuesta a las necesidades que tiene esa comunidad. No tengamos miedo de romper la uniformidad en la medida en que se contemple un mínimo común. No voy a dar el ejemplo de un chico de Buenos Aires, de Jujuy, de Tierra del Fuego. En la misma Buenos Aires, las necesidades de los chicos según los barrios difieren. Por supuesto que hay un común denominador, pero tenemos que dar ese juego, esa flexibilidad para que cada institución pueda realizar su proyecto curricular. Volvemos a Vergara cuando bregaba por la autonomía de las escuelas. Tomemos una ciudad del interior, Mar del Plata. Una cosa es la enseñanza que necesita un chico del puerto y otra la enseñanza que necesita un chico de la ciudad, del centro de Mar del Plata. Reitero, tiene que haber un común, no queremos una anarquía, pero de alguna manera las escuelas tienen que tener este oxígeno para poder elaborar e insistir a las escuelas que hagan sus proyectos curriculares institucionales. El segundo punto, y ya bajamos más a la escuela, el proyecto educativo participativo. La participación de padres, alumnos y docentes en el diseño del proyecto educativo es clave e importante para que no quede en un documento que se guarda muy prolijo en algún armario de la escuela. Necesitamos que los enunciados del proyecto sean aceptados con convencimiento de su eficacia, a fin de que puedan realizarse en los diferentes ámbitos de la escuela. Dentro de este proyecto, un capítulo importante le corresponde a la educación inclusiva y proactiva, y allí a la valoración de la diversidad para el crecimiento personal y social. El punto de partida es que la comunidad, padres, alumnos y docentes, asuman una actitud de aceptación y valoración de las diferencias. Esto no es fácil, es fácil decirlo, pero hay que tratar de involucrar a toda la comunidad. Precisamente es necesario porque la sociedad es diversa y la escuela tiene que formar para vivir en la sociedad. Y los chicos tienen que acostumbrarse ya desde la escuela a convivir en esa diversidad. Es decir, tenemos que tratar de enseñar a aprender a vivir juntos. Y esto no es nuevo. Ya el informe de Lors de 1996 lo planteaba como uno de los pilares de la educación. En realidad, este respeto y puesta en práctica de la diversidad constituye la base para llegar a desarrollar en las aulas una auténtica pedagogía de la diversidad. El otro aspecto que vamos a considerar es el de la selección y categorización de los contenidos de enseñanza, incluyendo acá también la formación en valores. Acá vamos a destacar dos cuestiones. En primer lugar, referido a los contenidos, ¿no? El trabajo en equipo de los docentes, liderados por los directivos, para definir las capacidades básicas y específicas a lograr, y también los contenidos mínimos y aquellos que implican una profundización, tanto en el nivel
en consonancia, en coherencia con el diseño curricular, como referido a cada ciclo del nivel. Si optamos precisamente por esta educación inclusiva y proactiva, el conjunto de docentes deben acordar estos mínimos, ¿sí? Y yo diría que con respecto a cada curso, ahí es mejor tener cierta flexibilidad. Yo me quedo en el acordar los contenidos en el ciclo, ir adaptando esos contenidos en cada curso de acuerdo al contexto cultural, porque eso también nos va a permitir otro tipo de agrupamiento de los alumnos, como vamos a ver más adelante. Puede haber contenidos que son aprendidos simultáneamente por alumnos pertenecientes a distintos cursos. La otra cuestión que explícitamente tiene que considerar el equipo docente es la formación en valores. Me voy a referir específicamente a ciertos valores que constituyen el sustento de la educación inclusiva: la tolerancia y el respeto a las diferencias de todo tipo, la libertad y la responsabilidad, el trabajo y el espíritu emprendedor, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de la verdad y de la paz. Son todos valores muy importantes que tienen que formarse desde la casa primero y desde la escuela. Y si no lo hace la casa, arrancar desde la escuela. No es fácil enseñar estas cuestiones porque no se aprenden de la lectura de los libros, ¿sí? Sino que se aprenden desde el testimonio de los adultos. Y cuando digo adultos me refiero a los directivos, a los docentes y a los padres. A veces significa ir en contra de lo que se vive en la sociedad. Por eso es importante que una vez que lo asumen los docentes, puedan en esta tarea sumar también a los padres, ¿sí? Hay instituciones que han ejercitado con éxito realmente escuelas para padres, ¿sí? Donde no solo se han beneficiado los padres y que han aceptado sobre todo el tema de formación en valores, sino también significó para los chicos aprender mejor en las aulas. Volvemos entonces a nuestro enunciado. El otro aspecto que vamos a destacar son los enfoques metodológicos centrados en el aprendizaje de los alumnos. Creo que esta frase la hemos escuchado mucho, centrar el aprendizaje de los alumnos, el alumno protagonista en las aulas. Pero bueno, acá tenemos que pensar que tenemos un objetivo, que es que todos los chicos aprendan. Y esto significa que tenemos que preparar situaciones de aprendizaje óptimas para cada uno de ellos. Y esto no significa que vamos a enseñar individualmente a cada alumno. Pensemos que una semana de 25 horas con 25 chicos significaría que el docente tendría que estar 1 hora con cada chico y no daría resultado. Sino que se trata de organizar el trabajo de otra manera. Ya vamos a ver algunas pistas en esto, El punto de partida es que los alumnos estén involucrados en su aprendizaje y para ello les tiene que interesar el trabajo. La relación con la realidad, el planteo de situaciones problemáticas, el trabajo por proyecto, la utilización de tecnologías, todos estos pueden ser dispositivos que contribuyan a lograr que los alumnos se interesen y aprendan. Destacamos en este punto 4 cuestiones: la autonomía en el aprendizaje, las actividades optativas y obligatorias, la cooperación entre los alumnos como formas simples de enseñanza mutua, la evaluación en todas sus formas como práctica cotidiana. Con respecto a la autonomía en el aprendizaje, retomamos el concepto de Carl Rogers, que prefiere llamar al maestro, al profesor, facilitador del aprendizaje. Es decir, la persona que prepara la situación, ¿sí? Que prepara el ambiente, les acerca los elementos para que los chicos por sí aprendan. E interviene cuando el alumno no lo logra por sí o con sus compañeros, para aclarar dudas, para invitarlos a participar en una apuesta en común. Es un camino que se enmarca en el aprender a aprender, nuevamente el informe de Lors, y favorece que un grupo diverso de estudiantes se eduquen juntos, desde distintos puntos de partida y con diferentes estilos de aprendizaje.
Las actividades obligatorias y optativas tienen relación con la planificación que realizan los docentes en función de capacidades básicas y globales y contenidos mínimos y de profundización. En esta perspectiva también subyace el valor de la libertad y la responsabilidad, porque los chicos pueden elegir algunas actividades, pero saben que hay otras que son obligatorias y comunes y en determinado tiempo las tienen que cumplir. Por eso hablamos de libertad y de responsabilidad. Como expresa Philippe Berrenou, la actividad de la cual el alumno no elige ningún componente tiene muy pocas posibilidades de implicarle. La cooperación, o el otro punto, la cooperación entre los alumnos a través de ciertas tutorías de los más avanzados hacia aquellos que tienen algunas dificultades. Esto es muy beneficioso. Para el alumno que está ayudando al otro, significa afianzar aprendizaje. Y esto los docentes lo sabemos muy bien. Cuando preparamos las clases, estamos consolidando lo que ya sabemos y nos ayuda a fortalecer nuestra formación. Y para los chicos que reciben estas ayudas, significa también ver a alguien que, bueno, mira, si él lo pudo lograr, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Es un par que se lo está explicando. Esto no es nuevo, lo vemos ya en las escuelas lancasterianas del fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Sí? Pero inclusive hay fundadores de congregaciones educacionales que lo han planteado por escrito para sus escuelas. Lo que pasa es que acá lo que estamos tratando de hacer es actualizarlo, desprovisto de las rigideces de sus orígenes, ¿sí? Y no utilizarlo de una manera habitual, sino cuando el docente cree que es conveniente, cuando ve la necesidad de que los alumnos necesitan confrontar alternativas para resolver un problema. Esta enseñanza mutua es una alternativa entonces para lograr que todos los alumnos aprendan. Estamos bien saliendo del paradigma de que el docente para cada chico. Aparecen otros actores en la enseñanza. Y el otro punto que acá vamos a señalar es la evaluación en todas sus formas, ¿sí? Es decir, la evaluación que realiza el docente, la autoevaluación que realizan los alumnos y la coevaluación que realizan los compañeros, son realmente un vehículo que permite mejorar el aprendizaje. Y esto realizado en forma cotidiana. Y no lleva más de 10-15 minutos, porque es una toma de pulso. Para el docente le permite redefinir lo que tiene que hacer. Para los compañeros que coevalúan, es también confrontar distintas opiniones, aceptar, ser tolerantes ante opiniones diversas. Y para el propio alumno que se autoevalúa, es un verdadero termómetro de cómo va su aprendizaje. Volvemos a nuestro cuadro, la organización de los tiempos y los espacios. La escuela que conocemos tiene una organización lineal. Pensemos en un horario de clase, cómo están distribuidas las materias. 2 horas de matemática, 2 horas de historia, 2 horas de lengua, se suceden a través del día distintas materias. Esta estructura está en relación y es coherente con una percepción de la realidad en el sentido de atender a un estímulo por vez. Rafael Simón, en su libro La tercera fase, señala que hasta el siglo XX el conocimiento se adquiría principalmente a través del libro y la escritura, siguiendo una lógica lineal y secuencial. Ya a fines del siglo XX, se agrega al libro otra fuente del conocimiento, a la que se accede a través de la escucha y el visionado de imágenes. Concluye que pasamos de una modalidad de acceso al conocimiento en la cual prevalecía la linealidad a otra en la que prevalece la simultaneidad de los estímulos y de la elaboración. Esto resulta evidente si consideramos la estructura de un hipertexto, esas palabras que a veces aparecen resaltadas cuando hacemos búsquedas en Internet, que es un formato electrónico que permite acceder al conocimiento a través de relaciones, yuxtaposiciones, contrastaciones. Levy define al hipertexto como una matriz de textos
potenciales que está en función de las decisiones de los usuarios. Pareciera que a través del hipertexto, el texto se adapta a la medida del lector, aunque en realidad hay otro que fue armando toda la ramificación. Pero de alguna manera uno tiene la posibilidad de elegir, sale de esa lectura lineal que caracteriza al libro impreso, y pasamos a una lectura ramificada, a una lectura mosaico. Siendo la escuela un escenario de acceso al conocimiento, y esto tenemos que bregar con fuerza para que no pierda esta característica la escuela, y si nosotros hacemos un paralelo entre la hipertextualidad y la estructura de la escuela, ¿sí? Dijimos que la escuela tiene una estructura lineal, hoy como la conocemos, y la hipertextualidad es otra cosa. Creo que, repito, siendo la escuela un lugar de acceso al conocimiento, el gran desafío que tiene la escuela del siglo XXI, entiendo que es flexibilizar su estructura para pasar de la linealidad a diferentes maneras de organización del tiempo y ofrecer a los alumnos múltiples alternativas simultáneas de trabajo para lograr los mismos objetivos. Y esto acá veo algunas docentes de jardín, lo saben muy bien. Entramos a una sala de jardín y vemos chicos trabajando en distintos ámbitos, con diferentes actividades, y aprenden y logran los objetivos. Así que esto de las actividades simultáneas es posible. Repito que el desafío es pasar de la linealidad a la simultaneidad, pasar de la sucesión de materias a una presentación de proyectos que involucran simultáneamente a varias disciplinas, a unas propuestas de trabajo que puedan ser resueltas en forma individual o asociándose con alumnos del curso o asociándose con alumnos de otros cursos. Nuevamente, en la base de esta propuesta subyace el valor de la libertad y la responsabilidad, pues los estudiantes tienen la posibilidad de elegir, pero al finalizar un tiempo tienen que rendir cuentas de lo hecho. Junto a esta flexibilización, creo que es importante pensar en nuevas formas de agrupamiento de los estudiantes y a extender la clase más allá de las aulas. Puede haber momentos donde los alumnos realizan actividades con los compañeros de su curso y otros con compañeros de diferentes cursos del ciclo. Por esto es importante, recuerdan que antes dijimos, una organización cíclica de los contenidos, acordar entre los docentes. Estas ideas, referidas a los tiempos y los espacios de formación, permiten aprovechar mejor el tiempo escolar y los recursos didácticos. Pensemos, hoy hay situaciones, momentos en las escuelas donde se da esto. Pensemos en los actos escolares. Hay escuelas que organizan actos donde los chicos aprenden y tenemos a toda la escuela ahí. Es una instancia también de aprendizaje. No tengamos miedo de cruzar esa barrera. Lógicamente que esto requiere apertura de los docentes y un intenso trabajo en equipo. Acá se estarán preguntando, todo lindo, pero ¿en qué momento lo hacemos? Lo que pasa es que esta pregunta nos lo hacemos desde el lugar que tenemos en la escuela de hoy. Si la escuela cambia en su organización, van a sobrar los tiempos. Se los garantizo. Llévenlo adelante. Bien, el otro punto que quiero destacar acá, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Desde la invención de la imprenta, la escuela adoptó el libro y lo hizo suyo como eje para que los chicos aprendan. Como ya dijimos, con las nuevas tecnologías aparecen otros ámbitos, otras fuentes para acceder al conocimiento, además del libro. Si bien se han instalado las nuevas tecnologías en la sociedad, existe resistencia a optimizar su utilización en la escuela. Se usan, pero hasta ahí. En muchas instituciones existe el modelo 1 a 1 y el aprovechamiento es desigual. Y en general depende de la capacitación, de la mayor o menor capacitación que han tenido los docentes.
También constatamos que no siempre las fuentes que aparecen en Internet son confiables, ¿sí? Por eso creo que una capacidad básica para desarrollar en la escuela, inclusive en la escuela primaria, es enseñar a que los chicos aprendan a buscar sitios con información veraz. La escuela es un ámbito privilegiado, muy potente para eso, ¿eh? Y bueno, realmente la proliferación de conocimientos es tal hoy que es una urgencia que tanto docentes como alumnos aprendan. Y en esto no estamos solos, ¿eh? Hay un mapa de sitios electrónicos confiables, del que es coautor el académico, el doctor Pedro Barcia, que está a disposición, ¿no es cierto?, porque es muy valioso, ya que ahí hay sugerencias de sitios que realmente presentan una información veraz. La alfabetización digital y el uso transversal de las nuevas tecnologías facilitan la tarea del docente para ofrecer a los alumnos distintas actividades simultáneas, para ofrecer tareas obligatorias y optativas, en el grupo clase o extraclase, en forma individual o colaborativa. Personalmente estimo que el libro, la notebook o la netbook y el celular son la nueva mochila de los docentes y de los alumnos, con los cuales se comunican, reciben consignas, realizan tareas, en definitiva, aprenden. Tenemos que enseñar a usarlos bien. El otro punto, finalmente, al que me refiero es a la capacitación directiva y docente. Todo esto exige un fuerte trabajo de capacitación, pero no en forma aislada, sino que directivos y docentes, sensibilizados e involucrados, realizan un permanente proceso de aprendizaje en equipo, compartiendo herramientas en un espacio común. Y acá tomamos la idea de las comunidades de práctica de Etienne Wenger, que las considera las comunidades de práctica como comunidades, como grupos de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. Este interés o problemática es lo que da identidad al grupo y lo elige el mismo grupo. Son contenidos que sobre los que se va a reflexionar durante un determinado tiempo. Por eso hablamos de, basadas en las comunidades de práctica, de comunidades de aprendizaje. Todos aprenden. Desde este eje, cada uno de los miembros aporta sus conocimientos, sus experiencias, inclusive somete al resto de sus colegas prácticas en las aulas para que reflexionen, para que den su opinión e intercambien. Con la educación en un programa de educación inclusiva y proactiva, los ejes tranquilamente pueden ser cada uno de los puntos que recién hemos mencionado. Cada uno de ellos puede dar lugar a una comunidad de aprendizaje. Estas comunidades suponen que tienen una participación horizontal de todos los miembros, pero por supuesto tiene que haber una animación que fomente la participación. Además, puede haber participaciones externas, expertos que den su opinión y que son llamados quizá por alguno de los miembros y que van a enriquecer, por supuesto, a esa comunidad de aprendizaje. Pueden desarrollarse también en entornos presenciales, pero indudablemente que las nuevas tecnologías le dan una gran potencia, favorecen una mejor utilización de los tiempos, mejoran el intercambio y a su vez permiten utilizar otros recursos visuales que quizá desde la presencialidad se pierden. Desde un blog sencillo hasta una sofisticada plataforma educativa puede ser el escenario de una comunidad de aprendizaje. Bueno, hasta aquí estas consideraciones sobre la educación inclusiva y proactiva, ¿sí? Un poco desde el marco de Carlos Vergara, recuerdan que hablamos brevemente de su vida,
de la forma que tenía él de pensar, de todas sus ideas, hemos planteado los fundamentos de la educación inclusiva y luego algunas líneas, algunas ideas que pueden llevar a la reflexión para desarrollar en las escuelas un programa de esta naturaleza. Y terminamos con 3 ideas, ¿sí? En primer lugar, pensar la educación como un camino para el crecimiento personal con impacto social. A pensar la escuela como un ámbito en el que todos aprenden y la enseñanza como múltiples alternativas para que todos los alumnos progresen en su desarrollo personal y social. Muchas gracias.